Bien, Dios te bendiga, sé muy bienvenido a una nueva clase de FCEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. En esta oportunidad vamos a estar dando la primer clase de la materia Teología 1. Estuvimos grabando lo que fue la presentación de la materia, donde explicamos un poquito de qué se trata, pero hoy vamos a entrar ya en la primera lección, la lección número 1 de la materia Teología 1. Recordá que estos videos son simplemente un resumen de las clases que se dictan en Martínez 1280, en la ciudad de San Nicolás, en la central del Ministerio Pentecostal Jesús Te Ama, donde funciona la escuela teológica. Quien te habla es el pastor Roy Resen y estás en la materia Teología 1. Algo importante a destacar, como siempre digo, esto es un resumen, no es la clase completa, así que muchas de las cosas que tratamos habitualmente en las clases no los damos en los videos, ya que sería algo extenso. Hablamos puntualmente de aquellas cosas que consideramos que no pueden faltar. Además de eso, estos videos son un apoyo, una base para aquellas personas que tal vez por algún motivo no pudieron estar en la clase presente o tal vez estuvieron pero hubo algunos conceptos que quisieran afianzar, algunos conceptos que quisieran comprender mejor. Entonces por esa razón es que está este video. Estamos entonces en la materia Teología 1 y comenzamos. Sea usted muy bienvenido a la materia Teología 1. En esta materia usted aprenderá a razonar, a meditar en la Biblia, es decir, en la palabra de Dios. A continuación vamos a hablar o veremos los temas de la materia. Te vamos a hablar un poquito de lo que vamos a tratar en esta materia, qué es la teología, qué es la lección número 1, que es lo que vamos a hablar hoy, análisis temático, el canon de la Biblia, análisis histórico, bibliología, y luego al final de todo vamos a hacer un resumen. Esto lo podés ver más detalladamente en el video que subimos anteriormente, que es la presentación de la materia. Vamos a comenzar en 2 de Timoteo 3:16, que dice así, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña que toda la escritura sirve, que por medio de ella seremos enseñados, instruidos y corregidos. Por esa razón es tan importante entender qué es la teología. Algo importante, algo que tenemos que tener en claro para poder comprender la palabra de Dios y poder profundizar. Debemos comprender qué es la teología. Y tenemos aquí una definición de lo que es teología. Es el estudio de Dios y su relación con el hombre. La palabra teología viene de una palabra griega que está compuesta por dos significados, dos palabras. Una de esas es teo, que significa Dios en griego, y la otra logía, que significa estudio. Es decir, el estudio de Dios y su relación con el hombre. Cuando hablamos de teología, estamos estudiando a Dios y su relación, la relación que tiene Dios con el hombre. Esto es algo importante, es algo que tenés que tener presente siempre. Siempre que estudies teología estás estudiando a Dios y su relación, la relación que Dios tiene con él mismo y con el hombre. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 25, dice la palabra de Dios así, dice, y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Muchísimas cosas que Jesús hizo que no están escritas en la palabra de Dios, no están escritas en la Biblia, y que si se tuvieran que escribir no alcanzarían los libros. Pero todo aquello que se escribió, aquello que está en la palabra de Dios, aquello que está en la Biblia, bueno, eso vamos a usar, esa es la herramienta que tenemos para poder trabajar en lo que es la teología.
La base bíblica de la teología se encuentra en 2 de Timoteo 3:16, que es lo que leíamos. Decía que la palabra de Dios nos sirve para instruir, nos sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para muchas cosas. O sea, la base de la teología, todo lo que nosotros podemos llegar a hacer a través de la teología, estudiar para corregir, estudiar para instruir, estudiar para el día de mañana enseñar, estudiar para conocer, todo lo que nosotros podemos hacer a través de la teología o por medio de la teología, lo vamos a poder apoyar sobre la base bíblica de 2 de Timoteo 3:16, que lo que dice justamente es esto, es toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y ahí dice para todo lo que decíamos, enseñar, redarguir, etc. También tenemos que entender que hay personas que se dedican a instruir, personas que se dedican a meditar en la palabra de Dios. Podemos verlo allí en el Salmo 1, lo voy a leer. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El versículo 2 nos muestra que hay personas que meditan en las Escrituras. Meditar en la Escritura no es solo leer. Es más que eso, es pensar, es analizar la palabra, es interpretarla. Al terminar esta materia, usted será capaz de hacer una exégesis de muchos temas teológicos. Es decir, usted se va a poder sentar y decir: yo quiero investigar sobre esto, y usted va a saber por dónde comenzar o cómo empezar ese estudio teológico. A continuación expondremos el temario de la materia, dice, y la cartilla que vamos a utilizar. Algo importante a destacar es que esta es la introducción al mundo apasionante de la teología, por lo cual no trataremos temas complejos ni abstractos, solo hablaremos de lo simple y lo fundamental para estudiar la teología como base, para entender los cimientos de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no vamos a profundizar mucho. Tal vez vos que estás viendo este video y tenés un conocimiento ya de lo que es la teología y decís: esto es muy básico. Sí, justamente es básico porque es para las personas que nunca escucharon lo que es la teología, las personas que nunca estudiaron desde la teología. Entonces para ellos es esta materia. Y tenemos algo importante, algunos conceptos que debemos saber, y es, por ejemplo, lo que es un exégesis. Y acá yo voy a tratar de dar una definición no tanto teológica, no tan sistemática, sino algo sencillo para que aquel que me está escuchando y que nunca escuchó la palabra exégesis pueda entender de qué se trata. Entonces, la definición de exégesis es un estudio con profundidad de un tema específico. El exégesis es un abordaje completo de un tema a estudiar. Cuando uno dice yo voy a hacer un exégesis, se está refiriendo a que va a ser un estudio en profundidad. Cuando por ahí vemos que dice una norma, una regla o una actividad, dice haga un exégesis de la historia de Jesús, por ejemplo, se está refiriendo a estudiar la historia de Jesús en profundidad. El exégesis significa sacar algo que está dentro de algo, o sea, ir más allá, más de lo que se ve en la superficie, más de lo que logro captar a simple vista. Eso es el exégesis, es un estudio en mayor profundidad. Otra palabra, otro significado que debemos conocer a la hora de poder estudiar lo que es la teología es la doctrina. Y la doctrina es el conjunto de enseñanzas o principios básicos defendidos por una ideología. Es decir, si unas personas o un grupo de personas tienen una ideología, una idea específica de algo, ellos van a compartir una doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es el conjunto de enseñanzas o principios básicos que son defendidos por una ideología. Por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos una doctrina cristiana.
¿Qué quiere decir? Un conjunto de enseñanzas que defienden la idea cristiana, defienden a Cristo. Es algo importante que entendamos. Seguimos. Otra palabra que tenemos que saber el significado, si queremos estudiar lo que es la teología, es lo que significa religión. Y religión es el conjunto de prácticas y creencias religiosas. Podemos decir que muchas de las religiones son un intento hecho por el hombre para llegar a Dios o a alguna divinidad. Te lo vuelvo a repetir. La religión es el conjunto de prácticas y creencias religiosas. También podemos agregar, para entender esto, de que la religión es un intento que hizo el hombre. Podemos decir, a mí me gusta enseñar y decir que es una escalera que Dios le permitió construir al hombre, una escalera para que el hombre pueda, o una escalera por la cual el hombre intenta llegar a Dios o alguna divinidad. Esto es la religión. Te vuelvo a repetir, ¿qué es la palabra religión? ¿Qué significa? Es el conjunto de prácticas religiosas, es decir, un intento que el hombre ha hecho para poder llegar a Dios. Otra palabra a la hora de estudiar teología que tenemos que tener bien clara es lo que es un dogma. Un dogma, podemos decir que es el sistema de pensamientos que no se pone en duda. Un dogma es cuando ya hay un sistema, un conjunto de pensamientos que ya no se ponen en duda. Por ejemplo, nosotros como cristianos y hijos de Dios no ponemos en duda lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que muchas veces se arman dogmas de la palabra de Dios, pero muchas veces hay dogmas de hombres, pensamientos de hombres que se forman y que a veces nos dicen no lo tenés que poner en duda, y no siempre es así. Hay dogmas que son a través de las tradiciones que han ocurrido, a través de personas que han creado pensamientos y que lo han compartido con otros, y uno dice yo no lo pongo en duda porque siempre fue así. No se trata de eso. Hay dogmas que sí tenemos que poner en dudas. Entonces, vuelvo a repetir, la definición de dogma es el sistema de pensamientos que no se pone en duda. Eso es la explicación de dogma. Y luego, y ya para poder finalizar con esta lección, vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que está al comienzo de la cartilla. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hablo un poquito de lo que termino de decir, de que necesitamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos desear la verdad, que nadie nos enseñe dogma o enseñanzas de hombre o tradiciones de hombre que tal vez no son de Dios, sino que nosotros podamos desear la leche espiritual pura, o sea, la que viene de parte de Dios. Primera de Pedro 2.2 dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Que en este tiempo te tomes un momento para reflexionar y que puedas entender que debemos buscar la sana doctrina. Y, como veníamos enseñando, hay dogmas que son de Dios y hay dogmas que son de hombres. Que el Señor nos ayude a discernir y a poder hacer las cosas bien. Hasta aquí la clase de hoy, la lección 1 de la materia Teología 1. Quien te habló fue el pastor Roy Resen, y espero que esta clase haya sido de bendición y que Dios
te bendiga rica y abundantemente.